Esto es Cabildeo Digital. Presentamos a continuación la entrevista de Cabildeo TV. Queda con ustedes Amalia Pando. Hola, ¿qué tal? Un saludo de bienvenida a todos ustedes. Inmediatamente le doy la bienvenida a nuestro entrevistado, Carlos Mesa, candidato a la presidencia. Un saludo cordial, Carlos, bienvenido, gracias por la entrevista y arranco preguntándole si usted va a reconocer los resultados electorales del próximo domingo. Buenas tardes, Amalia, un gusto conversar contigo, muchas gracias por la invitación. La respuesta no puede ser otra que sí, y es obvio que la respuesta tiene que ver con la diferencia entre el antiguo Tribunal Supremo Electoral y este. Yo creo que este es un Tribunal Supremo Electoral transparente y creíble, que llevará adelante unas elecciones que serán justas y unas elecciones que estarán muy lejos del fraude, y por lo tanto reconoceré la elección y sus resultados, sea yo ganador o no. Cuando uno formula esta pregunta es evidente que pone en evidencia la fragilidad de la democracia, ¿no? Porque se supone que si uno va a una contienda es para aceptar los resultados. Sin embargo, tenemos al otro candidato cuya actitud, junto con la de su partido, es un interrogante. Si gana, por supuesto, va a reconocer los resultados, pero si no gana, ha amenazado con un levantamiento popular, bloqueo de caminos, etc. ¿Cuál es la posición suya sobre esto? Primero, nosotros vamos a reivindicar, en el caso de ganar y que no se reconozca nuestro triunfo por parte del MAS, una acción ciudadana pacífica y democrática, pero activa, sin ningún tipo de resignación, porque ya no podemos aceptar el 21 de febrero de 2016, el 20 de octubre de 2019 y ahora encima el 18 de octubre del 2020. Eso es inaceptable. Segundo, creo que más allá de la propia comunidad ciudadana, no estoy seguro de que la comunidad nacional, el país en su conjunto democrático, esté en disposición de aceptar otra vez la hipoteca y el secuestro del país. Tercero, no tengo muy claro que el MAS, en un caso como este, tenga la fuerza suficiente como para llevar adelante esa iniciativa con éxito. Lo hará unos días, pero eso no va a prosperar. Y cuarto, confío en el que el gobierno de la presidenta Áñez actúe con serenidad, con conciencia, pero con firmeza si es necesario, para evitar cualquier tipo de acción callejera que se prolongue en el tiempo. Acción callejera, la resistencia también va a querer salir a las calles, como el año pasado, a defender el voto. No, me refiero la acción provocadora del MAS. Una cosa es que tú respondas a esa acción provocadora de manera democrática pero activa, y otra cosa es que se acepte de entrada, sin ningún tipo de control de parte de las autoridades, la provocación por la vía del bloqueo, el caos y la violencia. Son dos cosas. Uno, la posibilidad de que el MAS saque gente a la calle para desconocer el resultado si este es transparente y a pesar de que lo sea, y otra cosa es lo que significaría la movilización pacífica de los ciudadanos. En todo caso, no lo veo preocupado, ¿ah? No, estoy preocupado. Lo que quiero decir es que aquí no podemos andarnos con medias tintas. Yo creo que lamentablemente el MAS no tiene una vocación democrática y que el MAS estará en la línea de la provocación y en la línea de lo que tú decías, esta cosa surrealista de si gano, reconozco el resultado y si pierdo no lo reconozco. Para mí es muy importante, y no lo dije al principio, la observación internacional y lo que haga la comunidad internacional. Si la suma, esto es muy importante, la suma de la observación de la OEA, la Unión Europea, el Centro Carter, Naciones Unidas, establecen rápidamente una observación que certifica la transparencia electoral y en conjunto dicen públicamente que es una elección transparente, eso neutraliza cualquier posibilidad de credibilidad sobre lo que pueda hacer el MAS. Es muy importante lo que haga la comunidad internacional.
pero es evidente que el riesgo de un enfrentamiento civil está latente. Y ante ese peligro, ¿cuál es la posición de Carlos Mesa? Es un riesgo que uno tiene que afrontar y asumir en la lógica de la legítima defensa del voto popular. Si se produjera, como ocurrió el año pasado, lo que podría ser un desconocimiento del resultado, la lógica es que la movilización ciudadana, democrática y masiva será lo más importante. La defensa puramente teórica del voto está muy complicada y muy difícil, pero sobre todo tienes que tener un pivote internacional. Si tú tienes un pivote de reconocimiento internacional rápido de los países que establecen un reconocimiento de que la elección ha sido transparente, le quitas el piso de comillas legitimidad a lo que podría ser esa demanda callejera y de caos. Pero yo no estoy en duda alguna de que el ciudadano no está ya dispuesto a aceptar cualquier tipo de matonaje desde el punto de vista de la posición del MAS. Esperando que en noviembre tengamos un nuevo presidente. Noviembre digo porque es primera vuelta. ¿O es que no hay posibilidad de ganar en primera vuelta? Nosotros estamos trabajando sobre el objetivo de ganar en primera vuelta y estamos en esa línea y en esa lógica. No es una tarea fácil, las encuestas tienen una lectura que marca una diferencia complicada y en todo caso estamos dispuestos a ir a la segunda vuelta si esto es necesario y desde luego ahí no tenemos duda de que ganamos la elección. En todo caso, en noviembre o diciembre tendremos un nuevo gobierno. Yo estoy pensando que hace un año se habían anulado las elecciones, que estábamos en la calle pidiendo nuevas elecciones y finalmente tenemos unas nuevas elecciones. Hay un significado muy grande en la colocación de estas urnas en un mes de octubre, un año después. Definitivamente, yo creo que es la respuesta triunfal, patriótica de un país entero que reivindicó que no iba a aceptar la discrecionalidad del autócrata que pretendía no solamente bloquear la segunda vuelta, sino pretender que su triunfo, comillas, había sido en primera vuelta y que había que reconocerlo. Esa acción patriótica y heroica del pueblo boliviano tiene su premio hoy día. Y eso es muy importante subrayarlo, Amalia, porque ese premio tiene que rematarse en el voto, rematarse en la seguridad de que el voto es el único camino posible y que los mecanismos de control de la seguridad de la salud, me refiero a garantías de no contagio, están trabajadas con seriedad y serán aplicadas adecuadamente por el Tribunal Supremo Electoral. Para eso ha tenido un presupuesto que no se ha entregado a los partidos políticos y que se va a utilizar precisamente en esas medidas. Hay horario ampliado, hay diferencia de número de carnet de identidad. Hay que esperar que los ciudadanos, que quienes nos están escuchando y viendo, entiendan que no tendremos terminada la faena política democrática, no para los candidatos, sino en función de lo que es el compromiso popular hasta el momento en que hayamos emitido nuestro voto. Si hacemos una elección, se lleva adelante el día electoral y hay una abstención muy alta, no le habremos hecho un favor a la democracia. Carlos Mesa, el candidato del voto útil, ¿no es un poco triste? No en absoluto, por una razón básica. Porque uno no está donde está por razones del voto útil. El voto útil es la complementación de lo que ha sido una larga propuesta electoral que se inició, estamos en un récord Guinness, el 6 de octubre del 2018, cuando yo presenté mi candidatura. Han pasado ya más de 2 años de ello. Hemos tenido una elección anulada y esta segunda elección, y hemos mantenido una línea clara. Desde el primer día, desde que yo presenté mi candidatura hasta esta segunda candidatura, siempre he estado como el candidato con las únicas posibilidades reales de derrotar al movimiento al socialismo. Y eso ha sido ¿por qué? Primero, por consistencia, porque no hemos cambiado como una veleta, porque mantengo los candidatos fundamentales, salvo aquellos partidos o organizaciones que decidieron separarse, porque tenemos un programa que hemos actualizado después de la pandemia para establecer nuestro compromiso no solamente de vota por mí, sino de soy la mejor propuesta. Una vez que esto se ha consolidado, luego viene aquello que se llama popularmente el voto útil, pero el voto útil es una combinación imprescindible. Sin la propuesta, sin la credibilidad, sin el lugar que uno ocupa, eso no existe.
¿El gobierno de Carlos Mesa será un gobierno para reconciliar al país en esta brecha que se ha abierto, que Evo Morales ha abierto el año pasado, ya profundizando esa brecha que fue abriendo a lo largo de 14 años? ¿O es el tiempo de hacer justicia, de saber quiénes son los responsables del despilfarro, de la plata que se embolsillaron? En fin, podemos hacer una larga lista. Cuando toquemos los aspectos económicos le mencionaré algunos, pero ¿cuál es el tiempo, cuál es el sentido del próximo gobierno si es que Carlos Mesa lo encabeza? Son dos cosas distintas y complementarias. Cuando hablamos de reconciliación y restañar heridas y recomponer la unidad de la nación en términos étnicos y en términos regionales, en términos sociales, estamos hablando de la base de la sociedad. Estamos hablando del reconocimiento y la seguridad, sobre todo al mundo rural y al mundo indígena, de que la lucha contra el racismo, la discriminación y la exclusión siguen vigentes, siguen vivas y hay que profundizarlas, sobre todo después del discurso de odio que fue con el que terminó el gobierno de Morales antes de su huida. En ese contexto estamos hablando de esa reconciliación para el conjunto de la sociedad boliviana. Pero tú has hecho una pregunta de fondo con relación al tema de justicia, y por supuesto que hay que hacerla, porque hay una diferencia muy grande entre la reconciliación de la sociedad y lo que significa la investigación, la acusación y la justicia a quienes son responsables de 14 años, el más por supuesto, de despilfarro, de corrupción, de arbitrariedad, de ruptura de la institucionalidad democrática y de persecución a los compatriotas. Eso implica una sola diferencia. Nos hemos acostumbrado a un presidente que establece la acusación, que es el legislador, que define quién juzga, cómo juzga y acaba condenando. Eso tiene que marcar hoy diferencia e independencia de poderes, recuperación del republicanismo, un poder ejecutivo distinto del legislativo y del judicial, pero hay algo muy importante. ¿Cuál es el papel, el rol del poder ejecutivo y del presidente? Pedir, promover, desarrollar una investigación. Esa investigación será luego tratada por el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero no podremos tener una justicia para quienes son responsables, sobre todo el movimiento del socialismo, si seguimos con un sistema judicial y un Ministerio Público masista como lo tenemos hoy. O sea que son dos tareas. La primera e inmediata es la transformación de la cabeza del Poder Judicial y del Ministerio Público a través de mecanismos de los que podemos hablar ahora, y luego llevar adelante la investigación y el enjuiciamiento, y en el caso de responsabilidades, por supuesto, el venir a rendir cuentas de esas responsabilidades a quienes tienen que hacerlo. Recuerdo que ni bien Evo Morales se posesionó en 2006, destituyó a todos los magistrados y puso por un año a personas que él nombró de manera interina, ¿no? Una barrida. Pero eso le sirvió, montó un aparato judicial en la Fiscalía y en el aparato judicial que dura hasta el día de hoy. ¿Qué hará Carlos Mesa? Lo primero y más importante, el cuestionar judicialmente y jurídicamente la legitimidad de las elecciones del 2017, que desde nuestro punto de vista son completamente espurias e ilegales por una razón básica, por dos razones básicas. La primera, la más conocida, tiene que ver con la preselección masista de masistas que estaban dispuestos a hacer lo que les ordenaran, y así fue. Están vinculados mayoritariamente a la corrupción y encima son muy poco capaces desde el punto de vista profesional. Pero lo fundamental, cuando tú tienes una elección por voto popular, con el 40% de votos nulos y 20% de votos blancos, y del 40% de votos válidos, el porcentaje promedio de votos recibido por los magistrados elegidos es entre 2, 6, 7%, está claro que el pueblo boliviano estableció con claridad su desconocimiento de ese proceso electoral. Y eso tiene una condición jurídica perfectamente posible de objetar para hacer tabla rasa, no desde un punto de vista arbitrario, sino a través de un mecanismo judicial. E iríamos a nuevas elecciones judiciales. Con una salvedad inmediata, que es la Asamblea Legislativa, y esto no implica una modificación constitucional, le delega voluntariamente, porque así lo cree, a un grupo de notables del más alto nivel jurídico profesional la preselección de los candidatos. Esa sería la propuesta del Ejecutivo. Así es. O de Comunidad Ciudadana. Así es. Y bueno, con nuevos, dice usted, con nuevos magistrados, con nuevos tribunos, entonces se puede abrir un periodo
para el enjuiciamiento de lo que fueron los 14 años del gobierno de Evo Morales. Sí, y esto puede hacerse simultáneamente porque hay que llevar adelante un proceso de investigación que entregue al Poder Judicial los mecanismos para llevar adelante el enjuiciamiento. Por lo tanto, son tiempos que no van a retrasar el proceso de investigación. La preocupación es que esto sea un ancla para el gobierno, que el gobierno siga hablando de los 14 años, cuando en su presente hay una situación catastrófica. Son dos cosas distintas. Cuando tú hablas de situación catastrófica, te refieres a la situación económica y social, supongo. Claro, no, por supuesto. Claro. Es decir, en el ámbito de la transformación democrática, la institucionalización del Poder Judicial es crucial, no solamente para el tema de la investigación, sino para la seguridad jurídica y el espacio de dar garantías a un sector que ha sido totalmente marginado de la actividad económica, que es el sector privado, tanto local como internacional. Pero lo fundamental aquí es las dos palabras claves del proceso de lucha contra la crisis económica son liquidez, dinero efectivo en el conjunto de la sociedad, y empleo. Liquidez para el empleo. El gran drama es la destrucción del empleo y el gran drama es la necesidad, o el gran desafío es la necesidad de la formalización de la economía. Para eso necesitamos una inyección económica inmediata de por lo menos $6,000 millones, alrededor del 15% del Producto Interno Bruto, que no vamos a poder sacar de nuestras propias arcas porque no tenemos esa capacidad. Tenemos que conseguir un financiamiento internacional de carácter multilateral y, si es necesario, bilateral. Tiene que ver con fondos, Banco Mundial, BID, CAF, que planteen dos tipos de liquidez. La liquidez que tú puedas inyectar, lo que llamaríamos de libre disponibilidad, y la liquidez que signifique la generación de mano de obra a través de contratos. Por ponerte un ejemplo muy evidente, el mantenimiento de carreteras, $1,000 o $1,200 millones en mantenimiento de carreteras que te contratan empresas nacionales en proyectos fragmentados con un alto nivel de incremento de mano de obra. Ese es un conjunto del paquete básico que necesitamos para resolver el primer impacto del problema de la crisis económica que se ha planteado. Bueno, ya que entró en el tema, vamos al tema. Uno de los reclamos persistentes en estos meses es el de los constructores, que son el mecanismo central que mueve la economía de muchísimos sectores. Un aparato productivo en el área de la construcción que se paralizó por pandemia, etc. Pero uno de los factores son las deudas que tiene gobierno central, gobernaciones, municipios. Solo en construcción 2,000 millones de bolivianos, que son $300 millones, que las entidades estatales han contratado, ellos han invertido, han perdido su capital y no les pagan. Leí en su programa que dice: voy a pagar. Quiero oírlo fuerte y claro. ¿Va a pagar? Esto es clave, sí, la respuesta es sí, por una razón básica, Amalia. Creo que es un poco más, son 2.500 millones de bolivianos por lo menos, pero el concepto que tú planteas es correcto, lo que se llama el pago de deudas a proveedores, fundamentalmente del sector de la construcción. Y eso tiene que ver con la inyección de la demanda por una razón básica, porque el constructor es a su vez una persona que subcontrata al que hace las puertas o al que hace la mezcla de hormigón o al que te importa el hierro de construcción, sea para carreteras o para edificios, es decir, es un multiplicador. En ese contexto, una parte de lo que nosotros estamos financiando, lo que deberemos financiar si llegamos al gobierno, está vinculado al sector de la demanda. Uno es a la oferta por la vía del crédito y a la demanda por el pago de deudas a proveedores. ¿Cómo hará para que las alcaldías, todas las 300 alcaldías que están endeudadas paguen? ¿Usted les prestará a las alcaldías para que las alcaldías paguen? Una parte
parte fundamental de la deuda, lo has dicho muy bien, tiene que ver con el municipio, con los municipios, una parte intermedia con los gobiernos departamentales y otra con el gobierno central. Uno tiene que establecer los porcentajes específicos que le corresponden a cada quien y marcar una línea de crédito que sea adicional a lo que es el presupuesto específico que tiene la alcaldía anualmente, porque hemos recibido un problema adicional que es coparticipación en menor cantidad y IDH en menor cantidad, por lo tanto de ahí no pueden salir esos pagos. Tiene que ser un financiamiento directo del Estado a partir de un fondo de garantía estatal. No entro en detalles, pero la idea importante de los miles de constructores que nos estarán escuchando y otros proveedores es que eso se va a pagar. Sí, no te puedo garantizar que sea el 100%, pero desde luego hay un porcentaje, por lo menos del 70% de ese monto que tiene que ser pagado y tiene que ser pagado rápido, porque lo importante no solamente es pagar, sino inyectarle plata a la economía para que la economía empiece a moverse y empecemos a salir lo más rápido posible de la crisis. El tema estructural de la economía, con o sin COVID, es el tema del gas. Ya son terribles los problemas, agotamiento de los campos, baja de la producción, baja del precio, el presupuesto está en más de 50, calculado en más de $50, actualmente, que es un precio alto, ha llegado apenas a 40, en fin, los ingresos del país que en gas y minería eran la mitad de el sueldo del país, resulta que está a la mitad, tanto en volumen como en precio. Carambas, ¿qué haría Carlos Mesa para reemplazar semejantes ingresos no devengados? Primero hay que decir que... Suspiro profundo. Esa es la pregunta. Suspiro profundo. Sí, definitivamente. Es un tema muy complicado. Primero hay que decir que ya el 2020, este año que termina, vamos a tener una caída de entre el 25 y el 30% de los ingresos de exportaciones con relación al año anterior. Va a haber un pequeño rebote, esto es importante decirlo, porque el conjunto de la economía internacional está empezando a recuperarse lentamente. No va a ser tan dramática la caída del 2021 como lo ha sido el 2020. Primer elemento, tienes que reformular lo que significa la decisión de Brasil y tienes que renegociar de hacer una reducción de la compra promedio diario que prácticamente cae en un 40% de lo que nos estaban comprando antes, y el gobierno de Bolivia lamentablemente no ha reaccionado con rapidez. Ese es un elemento de negociación sobre la base de un contrato que se ha prolongado artificialmente por unos 2 o 3 años y que nosotros tenemos que profundizar para establecer los nuevos plazos y para establecer nuevos mercados potenciales al más corto plazo posible dentro del propio Brasil. Es decir, Sao Paulo necesita menos, pero podemos empezar a trabajar sobre una inyección de una pequeña inversión compartida con los estados limítrofes que tiene Bolivia con Brasil, o sea, con los estados que tiene Brasil con Bolivia, para decirlo mejor. Segundo, tenemos que reformular la negociación del paquete de compra de la Argentina, que tiene un incremento muy fuerte de venta de gas en el invierno y una caída muy fuerte en el verano. Esto significa una curva oscilante muy riesgosa, no solamente desde el punto de vista de volumen, sino desde el punto de vista técnico. Son 2 elementos de negociación que hay que hacer. Primero, ese es primero. Segundo, tenemos que institucionalizar, despolitizar y hacer más eficiente el YPFB. Y tercero, tenemos que hacer una reevaluación de lo que significa el impuesto ciego. No quiere decir una reducción del impuesto, quiere decir que no es lo mismo un megacampo que pague un porcentaje determinado que un campo declinante o que un campo productor de líquidos. Uno tiene que generar incentivos impositivos que mantienen la franja más alta de impuestos para los megacampos que exportan a Brasil y Argentina, y tenemos que cambiar nuestra matriz de consumo energético. Son dos criterios compartidos. Termino diciendo el criterio de: si tú tienes un campo que te produce más petróleo que gas, no le cobres el mismo impuesto, porque lo que ha pasado en Bolivia es que hemos bajado de 55,000 barriles diarios de producción de líquido al comienzo del gobierno de Morales a menos de 10,000 ahora, por una razón básica, porque no hay incentivos para la inversión. Tú tienes que generar incentivos para
tus propios operadores, no nuevas empresas, las empresas que ya están trabajando en Bolivia como Repsol, Petrobras, Total, etcétera, que tengan un incentivo distinto de inversión. Este es un aspecto crucial. Y en el ámbito impositivo, en el caso de la minería, hay un elemento que no funciona y que debería funcionar. Por alguna razón extraña, Perú lo hace, Chile lo hace, Argentina lo hace, no pueden los cooperativistas asociarse con inversionistas privados, extranjeros o nacionales. El cooperativista tiene dos cosas muy importantes, el paraje, que son las reservas minerales, y tiene la mano de obra. Lo que no tiene es capital, y no tiene tecnología y no tiene condición industrial. Si tú desbloqueas en la ley de minería ese factor, vas a poder hacer una transformación productiva mucho más importante. Pero en los próximos 5 años, ¿seguimos apostando al gas y a la minería? Esa es la pregunta. No, la respuesta es tenemos que trabajar en una diversificación económica cuyo primer objetivo está basado con el turismo. En esta primera fase, ese objetivo que antes del COVID era absolutamente impecable, hoy día tiene un problema. Tenemos un colapso en el sistema del turismo internacional en su conjunto y por lo tanto no va a ser tan rápido como esperábamos, pero creemos que el turismo vinculado a la cultura y vinculado a la gastronomía y estableciendo específicamente cuál es verdaderamente la vocación, lo que podríamos decir la marca Bolivia, como la marca Perú es la gastronomía o el vino es en el caso de Chile, encontrar ese escenario, definir exactamente cuáles son nuestros destinos turísticos y establecer un incentivo para la inversión turística con liberación de impuestos por lo menos los 2 o 3 primeros años de esa inversión. ¿Se podrá sortear la situación económica? ¿Se podrá mínimamente parar la caída? Sí, sin duda que sí. Se puede parar la caída. El proceso de recuperación va a ser más lento de lo que previmos en nuestro programa antes del COVID, pero si metemos una inyección del tamaño que te he mencionado, del 15% del Producto Interno Bruto, generando además créditos para el micro, pequeño y mediano productor, que es altamente generador de empleo. Si hacemos una reforma tributaria, estableciendo una categorización distinta del impuesto el impuesto a las empresas, que no puede ser el mismo a una gran empresa como la Cervecería Boliviana Nacional que a un pequeño productor. Si tú haces una gradación de impuestos, que no es incrementar impuestos, sino por el contrario, disminuir la presión, vas a universalizarlos. Y el otro concepto importante es la factura universal. ¿Qué significa eso? Si tú eres un informado que no descargas porque no tienes una empresa, o no descargas porque no eres un empleado que va a descargar el 10% de su salario vía facturas, pero yo te digo al fin de año, te voy a devolver el 12% de lo que tú has de las facturas que has pagado en efectivo, opción número 1, estamos analizándolo en última instancia, o te voy a dar esa plata para depositarla como una parte de tu jubilación. Tú vas a pedir una factura y vas a dar una factura. No es por la vía del palo, sino por la vía de la zanahoria que tú tienes que ir a la formalización. Menos trámites, menos burocracia y menos extorsión. Algo fundamental es lo primero que vamos a institucionalizar. No es lo único, es el camino inmediato, digamos, los primeros 2 meses de gobierno para ponerlo en fácil. Aduana, impuestos nacionales, Administración Boliviana de Carreteras, en función de meritocracia, en función de impecabilidad de las personas que van a llevar adelante ese trabajo, gobierno en línea y digitalización inmediata. Una inversión muy importante es digitalizar todo el sistema. Por cierto, no estamos tan atrás. Lo que pasa es que se ha manipulado de tal manera la digitalización que se ha utilizado para, por ejemplo, hacer el fraude electoral. Pero ese es un camino fundamental para eliminar trámites y eliminar burocracia. Bueno, como periodista me encantaría poder ingresar con un clic y ver cuáles son las licitaciones de yacimientos y ver en qué están las licitaciones y quiénes son los ofertantes y cuándo es la adjudicación, en fin, poder enterarme de todas las compras del Estado a través del Internet. Y creo que eso depende del presidente, de una voluntad de que todas las empresas estatales transparenten sus cuentas en el Internet para que no solo periodistas, pero las empresas que se interesan en las compras, ventas, puedan acceder libremente a esta información. Por ejemplo, la compra de gases lacrimógenos. Es un misterio en este país. ¿Cuánto? ¿Quién vende? ¿Cómo se vende? ¿No? Etcétera, etcétera. Bueno, hasta el momento no puedo resolver el tema de los gases lacrimógenos. Se imaginará cómo será el resto, ¿no?
Sí, tienes toda la razón. Dos cosas claras ahí. Primero, la transparencia y el acceso libre a la información. Como tú recordarás, en nuestro gobierno hicimos un decreto del libre acceso a la información, no lo pudimos aprobar porque no teníamos al Congreso. Lo que tenemos que hacer ahora es una ley de libre acceso a la información, que como ley solo funcionará si, como tú dices, tú tienes en el portal de YPFB o en el portal del Ministerio de Gobierno todas las compras y adquisiciones que se hacen, quiénes son los ofertantes, cuáles son los precios, cuáles son los términos de referencia. Un gobierno en línea de verdad, con una ley que te respalde y que no te haga el problema de decir, discúlpeme, esto es una cosa estratégica, aquí no se tiene, o se disfraza la información diciendo no la tenemos al tanto. Otro aspecto clave, Amalia, para hablar de un tema vinculado, por ejemplo, al desarrollo productivo del país, tú necesitas saber cuál es el nivel de producción mensual de una determinada producción, y tus datos son del 2016. Es decir, tenemos otro problema. La información boliviana, en general, desde lo demográfico hasta la salud, hasta lo social, está completamente retrasada. Necesitamos no solamente información en línea, sino información en tiempo real, lo que requiere de una reestructuración del Instituto Nacional de Estadística y una simplificación de la información de ese instituto, porque parece chino avanzado. Cuando tú tratas de encontrar un dato, puede que de pronto, si has hecho 28 clics, llegues al resultado, pero un ciudadano común no puede encontrar la respuesta rápida a su pregunta. Eso tenemos que transformarlo. Uno de los grandes problemas que va a enfrentar el próximo gobierno tiene que ver con los elefantes azules. Hay una manada de elefantes azules. No puedo terminar la lista, porque es infinita. Se gastaron $800 millones en unas inversiones alocadísimas que van desde stevia en los yungas, pasando por Papelbol, por empresas que, por ejemplo, Papelbol está importando basura para poder funcionar, importa basura. Las dos grandes inversiones de estos 800 millones son dos fábricas de cemento que no funcionan. Uno se quemó el horno, un horno clinker hermosísimo, pues lo pararon 2 veces y hasta ahí llegó. Y la inversión de cemento en Potosí, se olvidaron que necesitaba gas, entonces no hicieron la tubería de gas. Son 300 millones ahí. Está la planta de fertilizantes de Bulo Bulo, que está parada, funciona, se apaga, es fertilizante que no se sabe a quién se le va a vender. Está la 300 millones en San Buenaventura, la planta azucarera. En fin, podríamos seguir, ¿no? Hasta lo que dejó de Sur el 2018, gastaron $200 millones, quedaron 17 bloques de departamentos en medio de la nada, que nadie sabe qué se va a hacer. Bueno, la lista es larguísima, es una manada muy numerosa. ¿Alguna idea? ¿Saben cuánto tiempo van a perder solo en levantar información de cada una de estas locuras? Sí, el escenario que tú describes, Amalia, es correcto y es brutal, es una cosa increíble. Basta decir que el gobierno del MAS entre 2015 y 2019 le quitó, casi podría decir, le robó al Banco Central de Bolivia $8.000 millones para toda esa cantidad de elefantes azules a los que hace referencia. Algunos de ellos son relativamente fáciles de resolver en la medida en que tú puedes hacer un análisis y decir esto no va más y se acabó. Pero otros, el caso dramático de la planta de urea que tú acabas de citar en el centro del país, son casi $1.000 millones. Y no se trata de decir, sabes, los vamos a trasladar, los vamos a desmontar, va gastando 300 o 400 millones de dólares adicionales, o de decir, se acaba, lo quemamos y se terminó el problema. Tenemos que encontrar una solución, lo propio con San Buenaventura. Es decir, hay inversiones gigantescas a las que tenemos que encontrar respuesta y hay inversiones menores que se pueden plantear con claridad sobre la base de 3 cosas: una auditoría técnica, una auditoría jurídica y una auditoría económica. Esas auditorías tienen que ser rápidas y eficientes y tienen que ser con un equipo del más alto nivel y de transparencia, con un control de calidad en términos de precios internacionales y de lo que representan estos elementos, y con una propuesta de respuesta. En algunos casos
Tú has mencionado dos dramáticos adicionales que yo no he dicho yo, que son los de Oruro y Potosí con las famosas fábricas de cemento. El gran drama ahí es el criterio de hacerlas funcionar. Ese es un primer asunto, ver si tienen rentabilidad y establecer mercados. Y lo más dramático en el caso de las fábricas de cemento es que son competitivas con un sistema de producción privado que ya funciona y que eventualmente ha tenido superávit por la reducción de la construcción. Por lo tanto, es una locura completa. El otro tema es San Buenaventura, la materia prima y las vías de comunicación. Mi respuesta en términos generales es que las pequeñas y medianas inversiones, que son muchísimas, inversiones es una manera elegante de decir, se pueden resolver. Si no funciona, tú le cierras la puerta y se acabó el problema. Pero ese no es el punto. El punto es, no tengo la intención de empezar otra vez con la feria de las privatizaciones. Por supuesto, las nacionalizaciones se terminaron y lo que tenemos que dar son respuestas prácticas con esas auditorías. Me apena oírlo decir que las nacionalizaciones se acabaron, señor Carlos Mesa, y Ferrocarriles en manos del señor Carlos Gil, cuyo origen, el capital, no se ha establecido el origen de ese capital, posiblemente sea un lavado de dinero robado de Venezuela. Es que ahí hay una diferencia. La diferencia tiene que ver con la naturaleza y el origen. Cuando digo se acabaron las nacionalizaciones, es nacionalizar gratuitamente tu cómoda de atrás, porque tú eres una señora privada que tiene su origen de esa cómoda de atrás absolutamente legítimo. Lo que tú has planteado es correcto. Es decir, tuvimos un proceso de privatización o de capitalización y tuvimos un proceso de irregularidades que tiene que ver con los intereses del Estado. Eso forma parte de una investigación. No estoy diciendo que no en absoluto a lo que tú planteas. Me refería a la nacionalización. Se me ocurre nacionalizar X empresa privada porque me da la gana. Ahí va. No. Lo que tú dices es correcto. Aquello que ha sido un daño al Estado y que es poco transparente debe ser investigado igualmente, y si tiene que establecerse una recuperación de esa propiedad, por supuesto que sí. Entre esas investigaciones, es que estoy pensando, Carlos, que hace 20 y tantos años, cuando pues no teníamos pelo blanco, ni usted ni yo, hicimos ese proyecto maravilloso que se llamó PAT y que, bueno, ahora es parte de un bloque de corrupción. Cuando pienso en ese dicho, diablito no sabe para quién trabaja, me quiero matar, ¿no? Ese es un grupo, es un pool, ¿no?, de investigación, ATV, PAT, en fin, pero delicado, muy delicado, ¿no? Pero está en mente, está en la lista. Todo aquello que haya significado un daño directo o indirecto al Estado, o que haya utilizado al Estado como un intermediario a partir de funcionarios del Estado que se han aprovechado de su cargo para ese tipo de operaciones, es parte de una investigación. Lo que no es adecuado es pensar que cualquier irregularidad entre privados debe ser investigada por definición. Eso no le corresponde al Estado. Pero el ejemplo que tú estás poniendo es muy evidente. Es muy evidente que funcionarios del Estado, aprovechándose del cargo que tenían, hicieron operaciones turbias, aunque fuese con empresas de carácter privado. Ese es el contexto de análisis que tenemos que llevar adelante. Relaciones internacionales. ¿Será que se puede reponer la relación con la Argentina y curar heridas con Chile? Dos cosas distintas, obviamente. Sí, empiezo por la segunda. Hemos recibido un fallo contrario a Bolivia, que uno no puede dejar de lado, y te lo dice alguien que tiene una responsabilidad como portavoz de la causa marítima en ese momento. El criterio básico, la reivindicación marítima no termina y no vamos a cejar en ella, pero sería una miopía absurda decir, dado que mi reivindicación marítima no me ha ido bien, no voy a tener relación alguna con Chile. No. Lo que tenemos que hacer es una reconstitución de confianza entre ambos países, establecer un espacio de apertura para volver a hablar de libre tránsito, de fronteras, de tránsito de mercadería libre y a través de camiones de alto tonelaje, sin bloqueos y sin paros de parte de Chile o de parte de Bolivia, establecer un
camino de complementariedad económica que es potencialmente muy interesante entre Bolivia y Chile, ampliar nuestra diversificación con el puerto de Hilo para no ser tan dependientes de los puertos chilenos, sin que eso quiera decir que no reconozcamos que Antofagasta, Iquique y Arica son muy importantes en nuestra relación, y mirar hacia el Atlántico vía el hub en Virubiru, que es muy importante ampliarlo, y Puerto Bush. Por lo tanto, con Chile una reconsideración o una reconstrucción de confianza. En el caso de Argentina, que es un tema político... Espere un momentito. Sí. Eso de ni una molécula de gas para Chile, ¿eso sigue en pie? Primero, nunca lo dije. ¿Qué lo dijo? A ver, ¿en qué contexto? Vamos a ponerlo claro. Era una exportación de gas a la Argentina. Nosotros hicimos una ampliación del contrato de venta de gas a la Argentina de 7 a 27 millones de metros cúbicos diarios. Y el reclamo de los nacionalistas, ultranacionalistas, no, lo que pasa es que los argentinos le van a vender el gas a Chile. En ese contexto mencioné, no, de ese gas no irá ni una molécula de gas a Chile. Lo dije, pero a ver si nos entendemos en qué contexto. Ese es un elemento clave. No, lo que yo considero es que la complementación económica puede ser importante en otros rubros, en la exportación de carne, por decirte un ejemplo, como potencialidad. Es decir, no hay que cerrar la posibilidad de abrir espacios de intercambio comercial con Chile, en el cual el tema energético habrá que evaluarlo. Ese es un tema, lo prioritario es la recomposición de la confianza entre ambos países. Con relación vamos a la Argentina. En el tema de Argentina. Primero, a mí me parece inaceptable la posición del presidente Fernández con relación a la presidenta Áñez. Uno podrá opinar cualquier cosa de la presidenta Áñez, pero yo no voy a aceptar nunca que un país no reconozca el hecho de que se trata de una presidenta constitucional y una presidenta legítima de Bolivia. Podré criticarles, es otro tema. Y Argentina sigue insistiendo en un golpe de Estado, sigue protegiendo al expresidente Evo Morales, y yo confío en que una vez haya terminado el proceso electoral del 18 de octubre, Argentina reconocerá al ganador de las elecciones, cualquiera que éste sea. La posibilidad más alta la tengo yo y espero que así sea. Si eso es así, estableceremos un reconocimiento mutuo de relaciones, una reconstitución de relaciones, respetando nuestro libre derecho de determinación, nosotros y ellos, y estableciendo claramente que si fuera necesaria la llegada del expresidente Morales para rendir cuentas a Bolivia, Argentina no obstaculice esa llegada. Por supuesto, con los mecanismos legales que el Estado de Derecho plantea, no a la arbitrariedad de, saben, tráiganlo porque me da la gana, pero eso tiene que quedar claro. Yo creo que no es positivo para Bolivia mantener una tensión con la Argentina, y asumo que Argentina entenderá eso con claridad también. O sea, que piensa traer a Evo Morales para juzgarlo. Pienso que si las investigaciones definen que hay una acusación formal y una petición de que esa acusación formal a través de un juicio implica la necesidad de que el señor Morales venga, Argentina no se oponga. Pero no estoy diciendo voy a traer a Morales para juzgarlo, porque no me corresponde. No es papel del presidente traer a nadie, ni a Morales, ni a Pérez, ni a Gómez, ni a Fernández. Es una cuestión estrictamente de Estado de Derecho. Recuerdo la extradición de García Mesa. En efecto, porque fue juzgado, condenado. ¿Por qué ocurrió así? Es el mismo caso de Sánchez de Lozada, ¿no es verdad? El Estado boliviano tiene que hacer una petición formal de extradición a los Estados Unidos, que hay que hacerla, y que el señor Morales durante 14 años, por razones que nadie sabe por qué, no lo hizo. Y en el caso de García Mesa se hizo porque en ambos casos, ambos expresidentes han sido juzgados y condenados por la justicia boliviana. Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Algún criterio sobre estos países? ¿Reanudará relaciones con Cuba? ¿Cuál es su posición frente a Nicolás Maduro? No tengo ningún entusiasmo en reanudar relaciones con Cuba. Creo que no ha sido una relación bilateral adecuada. No creo que hayamos ganado absolutamente nada con esa relación. No tengo nada en contra de tener relaciones con Cuba, pero no es un entusiasmo que me mate en absoluto. En el caso de Maduro, creo que se trata de una dictadura muy clara y que ha roto un esquema democrático preexistente, y mientras eso no se recomponga, no hay ninguna posibilidad de que tengamos una relación fluida con Venezuela. Estados Unidos sí, sea Trump o no.
Sí, Estados Unidos sí, porque se trata de una nación democrática, de la primera potencia del mundo, la primera potencia hemisférica y un gran potencial de mercado para Bolivia y por lo tanto, sea Trump o sea Biden, creo que la relación plena con Estados Unidos es imprescindible. Lo mismo que lo es con China, lo mismo que lo es con Rusia, por supuesto. China es la segunda potencia del mundo, es un socio comercial importante, tenemos intercambio comercial significativo y somos además deudores de China y esto hay que trabajar en una renegociación en función, creo yo, de plazos e intereses que no son necesariamente los ideales. Y las empresas chinas que operan, sabe que le dieron unas mordidas fuertísimas, unos contratos leoninos, y las carreteras que se adjudicaron a dedo no avanzan. Es el único país donde las carreteras van para atrás. Sí, en efecto, hay que hacer una auditoría de eso también. Digamos, no entrar en la línea de presunción de que por definición, por ser chino es malo, pero no aceptar porque los camaradas de la República Popular de China son el ideal del mundo. No. Son cosas que hay una cosa básica, Amalia, uno tiene que trabajar sobre la racionalidad más importante. Nosotros tenemos intereses. Debemos defender los intereses de Bolivia. Y en ese contexto, la relación con todos los países del mundo, idealmente, es la que uno debe buscar. Y segundo, establecer que no hay condiciones favorables para un país mayor que para otro en virtud de que somos ideológicamente más cercanos o más lejanos. Vamos a el tema de salud. El país está de duelo. Oficialmente casi 9.000 muertos. Con el subregistro se estima 20.000 muertos que ha dejado esta pandemia. Es un saldo de guerra terrible. Salud significa inversión, significa gasto, en un momento en el que el gobierno no tendrá los ingresos de antes. El padre Mateo está en la campaña del 10. Qué pena, no alcancé a ponerme el 10, apoyo la campaña del padre Mateo. Le ahorro una cita con el padre Mateo. ¿Subirá el presupuesto de inversión en salud al 10%? Es imprescindible, estamos en el 6.83 y si no subimos al 10% no vamos a poder lograr un espacio adecuado. Ese tiene que ser un proceso lo más rápido posible. El contexto es además establecer el 10% en función del presupuesto general de la nación, gobernaciones y municipios, porque un elemento crucial aquí es cuántas competencias de salud le das a las regiones y cuántos recursos le das para que esas competencias sean aplicables. Pero el objetivo del 10% tiene que ser una reelaboración del presupuesto general de la nación que establezca un equilibrio mayor. Ahora, no me hagas la pregunta específica porque no tengo el detalle de qué es lo que voy a recortar para ampliar ese presupuesto, pero ese presupuesto en salud tiene que incrementarse. Pero tiene que incrementarse también el concepto de gestión de salud y sobre todo un ataque en el sentido positivo, es decir, ir en dirección de una mejor gestión en atención primaria. El gran problema es que la atención primaria no está derivando adecuadamente a los pacientes y te está congestionando los centros de segundo y tercer nivel de manera muy crítica. El otro aspecto clave, Caja Nacional de Salud. No puede ser posible, Amalia, dos cosas. Que en la Caja Nacional de Salud tengas a un minero manejando la Caja de Salud y no puede ser que tengas $1.000 millones, grosso modo, congelados, no porque haya una cuenta congelada, es porque no se utilizan esos $1.000 millones. Tienes que hacer eficiente eso, definir exactamente cuáles son tus prioridades en la Caja Nacional de Salud, en qué vas a utilizar esos $1.000 millones en un momento de urgencia clave. Y tienes que trabajar sobre el tema de coronavirus también de manera muy inmediata y sistemática. Programa de campaña, atención gratuita para los enfermos de cáncer. El tratamiento de cáncer es uno de los más caros en el país. Para cumplir esta oferta electoral, ¿cuánto dinero va a invertir y de dónde va a sacar? El criterio básico es la cifra que tú tienes promedio anual, que es alrededor de 16.000 personas que tienes nuevas con enfermedades de cáncer anualmente en el país. Y el criterio básico es que tú tienes un monto de entre 5 y 7 mil dólares como mínimo para un tratamiento fundamental de medicamentos y de quimioterapia que está entre los 80 y los 100 millones de dólares. Esta propuesta está claramente establecida en el programa, era propuesta estrella y sigue siéndolo, pero era inmediata sin coronavirus, es
Primero coronavirus, inmediatamente después el cáncer. Sobre esa base estás hablando de alrededor de 80 o 100 millones de dólares que son perfectamente conseguibles desde la perspectiva de que vamos a necesitar y tener un aporte internacional, casi te diría fondo perdido para el coronavirus, que nos va a liberar fondos especiales. Si establecemos con claridad una política de lucha contra el coronavirus adecuada en equipamientos y médicos, en pruebas de COVID y laboratorios eficientes y en gestión de la vacuna gratuita. Por cierto, una cosa importante, hemos estado hablando con la gente de la OPS, te dice, no va a ser posible que todos los países tengan el 100% de las vacunas que necesitan, porque estamos hablando de 7.500 millones de seres humanos en la Tierra. Tú te imaginas lo que es fabricar 7.000 millones de vacunas. Por lo tanto, probablemente Bolivia podrá acceder en una primera fase a un 25-30% del total de vacunas que necesita. Tienes que darles prioridad, tienes que tener cadena de frío, tienes que tener infraestructura adecuada para ello, y eso es parte del desafío. Tal vez sea más simple. Hoy día leí una noticia en una ciudad pequeña de China que se llama Qingdao, que tiene 9 millones de habitantes, pero es así de chiquita en relación a lo que es China. Han aparecido 12 pacientes de COVID, 12 infectados, entre 9 millones. ¿Qué ha hecho China? Va a hacer test a los 9 millones. Uruguay aplicó una política muy parecida. Allí donde aparece un infectado, llegan todos. Test masivos a todo el mundo, hasta identificar dónde están los contagiados, se los aísla, se los cura, en fin. Aquí no se aplicaron test. Entonces le pregunto, ¿en el COVID apuntará a los test? Definitivamente es lo que acabo de decir en las tres cosas. Médicos, equipamiento, test y vacunas. En test lo que tú acabas de decir es correcto. Tenemos que establecer una focalización adecuadamente orientada. Tienes que tener eficiencia en dónde aplicas los tests, en qué momento los aplicas, lo que tú acabas de decir, los focos de infección que aparezcan inmediatamente y el establecimiento de respuesta rápida. Es decir, si el test te tarda 2 semanas en el resultado, estás liquidado. Por lo tanto, tienes que hacer ambas cosas. Y algo muy importante, eso se puede hacer ahora porque estamos, como tú has podido apreciar claramente, en una bajada del proceso de contagios en este momento, pero se nos viene una segunda oleada, como ya lo hemos visto, y es una cosa mundial, y por lo tanto tenemos que empezar de cero, para decirlo bien, gracias a Dios. Podemos trabajar de una manera sistemática y positiva en ese contexto. Bueno, y ya para el final, si gana, y me imagino que es el espíritu de la entrevista, si gana, ya tiene el equipo, el gabinete pensado, ya habló, ya sabe quién podría ser el ministro de Economía. Me interesa saber quién será el ministro de Salud, eso es vital, quién es el ministro de Gobierno y quién es el canciller. Por lo menos nos podría dar un adelanto. Hay una frase que tú conoces muy bien, que es muy peligroso limpiarse la boca antes de haber comido. En el proceso de primera vuelta tengo los nombres, como dicen en la iglesia, in pectore, en el pecho, pero no es prudente el establecer respuestas tan directas ahora. Pero desde luego que tenemos el equipo y las personas ya pensadas. Entiendo, pero ya tiene el gabinete. No la totalidad, pero tú has mencionado algunos puestos claves que son obviamente los más importantes. ¿El de Economía también? El de Economía y Finanzas, básicamente creo que es la figura más importante que vamos a necesitar en la fase inicial de ese proceso. Bueno, ¿qué le dice al pueblo de Bolivia encarando la elección del próximo domingo? El domingo 18 tenemos que decidir y escoger quién va a hacerse cargo de resolver la crisis de salud, la crisis económica y la crisis de corrupción. Y aquí no hay que escoger entre 5, 4, no, ni siquiera 3 opciones. Aquí hay 2 opciones, o el MAS o Comunidad Ciudadana. Si tú quieres que el MAS se haga cargo de esas crisis, estarás apostando por la corrupción, el despilfarro, la arbitrariedad, la autocracia, la falta de libertad. Si tú quieres que nosotros
nos hagamos cargo de esa crisis, de esas 3 crisis, tendrás la seguridad de la transparencia, de las respuestas claras, de un programa consistente y de un sentido democrático y republicano en el sentido de la separación de poderes y la alternancia en el mando que está garantizada por lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida y por nuestro compromiso directo contigo, sobre todo sobre la base de la libertad. ¿Cómo va su relación con Camacho? Porque todo apunta a que si Mesa gana, igual va a necesitar de Camacho en el Parlamento. Primero trataremos, Amalia, y ese es un tema que no se dejará hasta el último día de campaña, que es el miércoles, de ganar en primera vuelta. Eso es vital. Es decir, nosotros tenemos que conseguir, y tú lo sabes perfectamente, la mayoría absoluta, es decir, el 50% más 1 de la Asamblea Legislativa, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Lo podemos hacer por la vía del voto y eso lo logras a través de un ciudadano. El ciudadano es el que define si quiere un parlamento concentrado o un parlamento fragmentado. Si no consiguiéramos esa mayoría, tu pregunta tiene sentido. La relación, parto yo del principio entendible de que en este momento estamos en campaña y está muy difícil que tengamos sonrisas. Yo he tratado de ser lo más respetuoso posible. Dentro de la crítica no acostumbro a descalificar personalmente a nadie. Eso ha ocurrido con el candidato Luis Fernando Camacho. Él ha sido mucho más duro, pero yo entiendo que eso es parte de la campaña. Mi convicción es las fuerzas que crean en la democracia para derrotar al movimiento al socialismo y para enfrentar en el gobierno al movimiento al socialismo, desde el gobierno ante un más que sea oposición, creo que podemos construir una posibilidad de diálogo y de acuerdos para garantizar esa mayoría parlamentaria sobre la base de programas, sobre la base de ideas, sobre la base de que tenemos un enemigo democrático común que es el MAS. ¿Y alianza con el MAS? No tiene sentido. Si hemos hecho una campaña a lo largo de estos 2 años para enfrentar a Morales primero, Arce después, a lo que representa el MAS como corrupción y como despilfarro, no tendría coherencia que hagamos una alianza con el MAS. Cuando hablábamos de reconciliación, te lo dije muy claramente, es sobre la base de la sociedad boliviana, mucha de la cual votó por el MAS, pero eso no quiere decir en absoluto una posibilidad de alianza con la cúpula masista. Y esto me recuerda... ¿De dónde sacó, cómo se le vino a la mente esto de never in my life, por favor? Es una expresión personal que cuando tengo alguna discusión muy acalorada o muy fuerte, es decir, nunca en la vida, que además es una mala traducción del inglés, como tú sabes, Amalia, eso en inglés no se dice nunca. Ninguna persona que domine el idioma inglés se dice never in the life, pero creo que salió espontáneamente. Es que me parecía tan increíble cuando te plantean una pregunta mentirosa, es decir, usted ha dicho que no va a pagar los bonos. Entonces dices, por favor, para responder a eso de una manera razonada y una vez más le digo que no, never in the life. ¿Cree que fue en contra suya? Porque el grueso de esta población no habla inglés. Yo creo que fue espectacular. Entonces... Ha sido, como dicen ahora, un trending topic y mucha gente incluso ya ha diseñado camisetas para muchos temas, ¿no es cierto? Never in the life, para cuando tú quieres decir categóricamente no a alguien. No, ha funcionado irónicamente o paradójicamente muy bien. Bueno, me despido. Muchas gracias por la entrevista, por esta conversación y estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir el próximo domingo. Creo que lo más importante es ir a votar, es ratificar la democracia, es ratificar las urnas frente a la violencia. Yo creo que es la salida de un pueblo inteligente que colectivamente siempre ha actuado de manera sabia, contundente y democrática. No he visto ningún pueblo que adore ir a las urnas, que le encante ir a votar, porque nos ha costado, hace 38 años, nos ha costado una barbaridad. Nos ha costado muchos muertos, muchos heridos, muchos exiliados, y entonces está en el alma del boliviano, y espero que se mantenga así. Definitivamente, esa es la misma expectativa nuestra. Gracias por la entrevista, Amalia, ha sido un gusto la conversación, y lo importante es que vayas a votar. Es fundamental. No hemos peleado el año pasado lo que hemos peleado, sobre todo ustedes, el pueblo boliviano, nosotros en la elección, los comités cívicos en los 21 días, para que tengamos un resultado en el que la abstención sea mayoritaria. Para nada, hay que ir a votar. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a los amigos que han seguido esta conversación con Carlos Mesa, y en cualquier otro momento estaremos con ustedes. Muchas gracias otra vez.
Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo y en la web cabildeodigital.com.